Hoy veis que en esta parte primera de la conferencia 409 no aparezco solo. A mi lado, ya todos los que seguís la programación que emitimos especialmente en directo los sábados, conocéis de sobra tanto a Javi como a Ángel como Javi. Son los que van a sustituirme a la hora de presentar la programación de noticias. A partir de hoy, esto será su labor. Evidentemente será más dinámica, porque no es lo mismo dos personas que una, y esto va a hacerlo aún mucho mejor. Con lo cual, a partir de ahora, ahí los tendréis. Las noticias seguirán siendo de la misma índole. Seguiremos programándolo igual. Por tanto, ahí están. Y ahí empezamos. Bueno, pues vamos a empezar primeramente por accidentes. Al menos 15 muertos en un accidente entre un camión y un autobús en Canadá. El choque de frente de dos camionetas deja 6 muertos y 2 heridos en México. 7 muertos y 4 heridos graves en un accidente de tráfico en Chile. 25 personas mueren quemadas en un accidente de autobús en la India. Vamos a ver muchas cosas de la India. Al menos 51 muertos y decenas de heridos tras el choque de un camión contra un mercado en Kenia. 6 muertos y 10 heridos tras la caída de una camioneta a un barranco en Perú. También vamos a ver muchas cosas de Perú. Confirman que un error humano causó el accidente ferroviario que dejó a más de 290 muertos en la India. Volvemos con la India. Fijaros que cuando es la India hay una gran cantidad de muertos siempre. Al menos 29 muertos tras volcadura de autobús al sur de México. Estados Unidos. 6 muertos al estrellarse una avioneta en California. Id sumando, id viendo cómo se van acumulando los desastres y los muertos y los heridos. Fijaros que esto es recogido de hace al menos un mes y medio. 6 muertos tras estrellarse un helicóptero turístico cerca del Everest. Al menos 5 muertos al estrellarse una avioneta contra un hangar en Polonia. Al menos 13 fallecidos tras caer un bus a un abismo en Perú. Fijaros como otra vez el mismo accidente en el mismo lugar. Bueno, el mismo tipo de accidente. Al menos 10 muertos y más de 30 heridos al caer un bus por un precipicio de 200 metros en Colombia. Recordad que muchas veces hemos comentado cómo Elena White decía que había una serie de demonios que se dedicaban a una especie concreta de accidentes o de desastres, ¿no? Fijaros cómo se van uniendo toda una serie de desastres del mismo tipo, ¿no? Incluso también en el mismo lugar. Al menos 9 muertos y varios heridos al estrellarse un avión en Sudán. 6 muertos y varios heridos al estrellarse un helicóptero en Siberia. 5 muertos y 18 heridos tras un accidente de tráfico en México. Al menos 6 muertos al estrellarse una avioneta en Canadá. Al menos 15 muertos al precipitarse un bus por un barranco en Perú. Parece que sea la misma noticia, pero no, son 3 diferentes. Y ahora vamos por el tema desgracias. Explosión de gas deja 31 muertos en un restaurante de China. Al menos 37 heridos al arder varios edificios tras una explosión de gas en París. Trágico final para el Titán. Confirman la muerte de los 5 pasajeros después de encontrar restos del submarino. Recordad, bueno, esta noticia ya es bastante antigua, ya tiene más de un mes, pero bueno, es un poco, ya sabéis cómo acabó en el tema, ¿no? Acabó mal, digamos, ¿no? Un escape de gas relacionado con la minería ilegal deja al menos 16 muertos en Sudáfrica, que es, bueno, famosa por este tipo de minería. Una explosión en una fábrica rusa deja 6 muertos. Sube a 14 el número de muertos por el derrumbe de un edificio en Brasil. Colapsa un tramo de un paso elevado en Bangkok, otra vez.
momento de la explosión que dejó unos 30 heridos durante una celebración en Taiwán. Ascienden a 13 los muertos en el derrumbe de un edificio en El Cairo. Hace poco estuvimos en El Cairo y realmente es un espectáculo en el mal sentido, ver cómo son los edificios allí. De hecho, no, se dejan inconclusos para que quede en ausencia de impuestos y así no tenga que pagar impuestos por vivir ahí. Entonces, claro, se quedan a medio construir y vete a saber en qué condiciones, ¿no? O sea, hemos visto aquí, ¿no?, lo que puede llegar a pasar. Una explosión en una fábrica en Turquía deja al menos 4 heridos. Al menos 15 personas mueren electrocutadas cuando cruzaban un puente en la India, otra vez. Al menos 4 muertos por la explosión de una tubería en un centro comercial en Moscú. Fijémonos cómo se van ampliando los lugares, ampliando los continentes, ¿eh? No es solo Centroamérica, Sudamérica, sino que ya estamos ahora en Asia. 11 muertos tras el colapso del techo de un gimnasio escolar en China. Varias personas mueren calcinadas al explotar un camión cisterna con gasolina en Nigeria. 8 personas murieron calcinadas, realmente impactante. Al menos 8 fallecidos y 11 heridos deja una explosión en Silo de Granos, en el sur de Brasil. 4 muertos al chocar una procesión religiosa con un cable de alta tensión en la India, otra vez. Explosión en almacén de fuegos artificiales en Tailandia deja al menos 9 muertos y 130 heridos de gravedad. Y ahora migrantes. Al menos 79 migrantes muertos en el naufragio de un pesquero en Grecia. 7 cadáveres en las mallas pesqueras de Alicante. Así fue el trágico naufragio de una patera con 15 adultos y un bebé a bordo. Realmente dramático, ¿no?, que hasta con bebés tengan que hacer estas travesías tan peligrosas. 2 días dramáticos en Canarias tras llegar 8 pateras. 8. Mueren 3 migrantes y desaparecen al menos otros 35. Mueren 51 personas en un naufragio en la ruta hacia Canarias tras pasar 8 días a la deriva. 8 días. Rescatan a 30 migrantes que intentaban cruzar de Colombia a Panamá en una frágil embarcación. Sí, recordemos que aquí en la frontera entre Colombia y Panamá se encuentra el famoso tapón del Darién, es la selva del Darién, y es un lugar donde no hay un cruce fronterizo oficial o normal como generalmente hay. Digamos, esto es algo, bueno, que se ha hecho, por así decir, se ha dejado así adrede justamente para impedir el flujo de migrantes hacia el norte, de Sudamérica a Estados Unidos. Sabemos que en Centroamérica, bueno, ya en estos últimos años especialmente hemos visto caravanas hacia Estados Unidos. Pero este tema de la selva del Darién se ha dejado ahí sin carretera que cruce, solo hay algunos senderos, algunos caminos, y aparte del el peligro que puede tener la selva en sí, que es lo mínimo, hay mucho cuestión de paramilitares, y entonces, bueno, la gente va cruzando como puede, se va por el agua, por el mar, y pasan las cosas que pasan. Pero estamos viendo cómo por un tiempo no era mucha la gente que intentaba cruzar el Darién así, pero en estos últimos años ya de manera masiva la gente ya también se está lanzando, como perdiéndole el miedo, e intentar llegar como se pueda a Estados Unidos, inclusive desde Sudamérica también. Genial, Javi. Rescatan a 187 migrantes en solo unas horas en aguas de las Islas Canarias. 187, no son bromas. Desaparecido un cayuco con unos 200 ocupantes, entre ellos niños, que se dirigía a Canarias. 200 ocupantes, estamos hablando de cantidades realmente espeluznantes. Túnez y Libia expulsan a cientos de migrantes. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. Hemos tenido, bueno, voy a decir el placer, ¿no? Bueno, para mí la verdad es que fue un placer poder visitar algún desierto, ¿no? Estábamos cuando fuimos a ver el monte Sinaí, pues estuvimos pasando por el desierto con coches y demás, también escalando el monte, y también estuvimos en Jordania y también estuvimos hace poco en Egipto, y realmente el desierto es duro. Y pensar que se dejen abandonadas a la gente en medio del desierto con esas temperaturas realmente es impresionante. Pudimos experimentar el sol del desierto a horas del mediodía y realmente no son bromas, ¿eh? México rescata a más de 300 migrantes hacinados en 2 camiones. Bueno, aquí vemos también el tema que se está dando últimamente también
en ciertos lugares, como la gente intenta cruzar las fronteras, especialmente, bueno, yendo en este caso a Norteamérica, pero también puede ser en otros lugares. Claro, a Europa generalmente se viene en pateras, ya es lo que estamos viendo, pero se meten en camiones obviamente totalmente cerrados para que nadie los pueda ver, para que no los encuentre la policía, y ahí se meten familias, niños y cantidad de gente totalmente amontonados, y a veces, bueno, la zona de, por ejemplo, del norte de México, en verano también hay mucho desierto y es muy caliente, y a veces la gente directamente quedan literalmente horneadas ahí. Impresionante, hasta dónde está llegando la humanidad, ¿no? Naufragios. Más de 100 muertos al naufragar un barco que transportaba invitados de una boda en Nigeria. Una boda que tenga que acabar así. Dice, una embarcación que transportaba cerca de 250 personas. Volcó el lunes en el río Níger. Al menos 15 muertos y 19 desaparecidos al hundirse un ferry en Indonesia. Pestes. Recordemos las palabras de Jesús, habrá pestes. Más de 200 muertos. La cuestionada gestión del brote de dengue agrava la crisis política en, ¿dónde? En Perú de nuevo. Recordemos el dengue transmitido también por los mosquitos, ¿no? 6 países europeos notifican a la OMS casos de recién nacidos de Ecovirus 11. Hasta la fecha, 10 bebés han perdido la vida por esta afección. 7 en Francia, 2 en Reino Unido y 1 en España. O sea, no son cosas de decir, no, es que solo pasa en lugares de baja calidad sanitaria que están muy olvidados, digamos, de los países occidentales. No, estamos hablando de Francia, de Reino Unido y de España. Y Ecovirus lo que provoca es una neumonía fulminante, o sea, los niños pueden morir en pocos ratos, no en pocos momentos, ¿no? Y también infecciones nerviosas, sistema nervioso. O sea, que realmente que un niño tenga que nacer ya y sufrir estas cosas es, para no hablar mucho, ¿no? La OMS advierte de que el virus aviar podría mutar para infectar fácilmente a las personas. Dice, algunos mamíferos pueden servir de recipientes en los cuales los virus pueden mezclarse. O sea, ya están viendo como si los animales, los que nos rodean, fueran capaces como de ser una coctelera, ¿no? En la cual se unen diferentes tipos de virus, unen su ADN y generan una cepa nueva, y la cual puede ser, puede atacar a los humanos, ¿no? Es como si eran como laboratorios naturales de este tipo de virus. La verdad es que hemos tenido estos animales con nosotros toda la vida, ¿no? Y es curioso que ahora tengan una vislumbre tan clara de esta mezcla de virus que se puede presentar en estos animales, ¿no? Europa registra 19 infecciones por enterovirus en neonatos, 2 en España. Lo vemos a Europa, ¿eh? Esta infección puede asociarse a manifestaciones clínicas graves como sepsis, es una infección de la sangre, miocarditis y meningitis. La miocarditis nos debe sonar a todos por el tema del COVID-19, ¿no? Como a esos efectos secundarios en el corazón, ¿no? O sea que, tendrá que ver todo este tipo de infecciones y este tipo de problemas en neonatos con todo lo que se ha hecho a nivel de vacunas, a nivel del propio virus. Eso solo Dios lo sabe, pero bueno. La OMS plantea desarrollar vacunas contra la gripe aviar para humanos. Es necesario que tengamos algo para responder. Fijaros cómo, dice, está colaborando con la Organización Mundial de la Salud Animal y con la de Alimentación y la Agricultura. Fijaros cómo están ya en previsión, son vacunas en preventivo, ¿no? Hay que tener algo previsto por si acaso, ¿no? Esto no suena de algo, ¿verdad? Lluvias e inundaciones. 2 muertos y casi 8.000 personas aisladas por inundaciones en Chile. El clima extremo en China causa nuevas víctimas. Lluvias torrenciales dejan un muerto y 2 desaparecidos. Las lluvias torrenciales dejan al menos 15 muertos en el suroeste de China. Intensas lluvias paralizan a la capital de la India y dejan 18 muertos en el norte del país. Y aún se prevén más precipitaciones en los próximos días. Esto es del 10 de julio. El valle de Hudson azotado por un fenómeno meteorológico que sucede 1 en 1000 años. Impresionante el control ¿no? 1 en 1000 años. Más de 100 muertos por fuertes lluvias y deslizamientos en India de nuevo. O sea, la estructura de la tierra empieza a moverse y como si fuera una avalancha. 40 muertos y 9 desaparecidos. Fuertes inundaciones golpean a Corea del Sur, otro lugar de Asia. Suben a 38 los muertos y 57 heridos por las inundaciones en Afganistán.
4 desaparecidos en Canadá por una tormenta nunca antes experimentada en la vida. O sea, supongo que testigos hacían estas afirmaciones, ¿no? O sea, están pasando cosas que nunca se han visto, ¿no? Al menos por las personas que viven en estos momentos, ¿no? Ola de calor. 6 muertos, más de 400 afectados y varias alertas, lo que deja la ola de calor que golpea a México. La ONU advierte sobre las olas de calor más intensas para el mundo. Mueren casi 100 personas en pocos días por una ola de calor en la India otra vez. Tornados. Al menos 3 muertos y más de 75 heridos tras el paso de un tornado por Texas. Y puedes decir, bueno, es temporada de tornados, puede haber tornados, vale. Pero vamos viendo cómo los definen. Tornados dejan al menos 5 muertos y cientos de casas destrozadas en el sur de Estados Unidos. Se estima que alrededor de 475.000 hogares en los estados de Texas, Luisiana, Mississippi y Oklahoma se quedaron sin electricidad. Son muchos hogares. Un tornado deja al menos 3 muertos en Texas. Al menos 4 muertos tras el paso de un tornado sin precedentes que ha destruido un pueblo entero en Texas. Un pueblo entero. ¿Y qué dicen del tornado? Sin precedentes, en un lugar donde están acostumbradísimos a ver tornados. O sea que es realmente, bueno, para tener en cuenta. Ciclón. Paso del ciclón extratropical en Brasil suma 15 muertos. Incendios. 5 adultos y 2 menores mueren tras un incendio en el centro de La Habana. Un incendio en una residencia de ancianos de Milán causa 6 muertos y 81 heridos. Los incendios de Canadá ya han devastado una superficie equivalente a la de Islandia. Dice que en estos momentos hay 894 activos y se han registrado 4.000 desde enero. Es una locura en un país donde se supone que, bueno, hay especialmente, bueno, la media es baja de temperaturas, ¿no? Pues ahí tenemos. Arde el noroeste de Turquía por un gran incendio forestal. Arde Grecia. Varios incendios se mantienen activos y ya han calcinado las primeras casas. Un incendio arrasa los Alpes suizos, calcina 100 hectáreas y fuerza la evacuación de más de 200 vecinos. Aumentan a 34 los muertos por los incendios forestales que Argelia está sufriendo. Ahora estamos en África. Fijaros cómo no deja ningún lugar del mundo. Ningún continente queda libre. Un muerto y 16 heridos en el incendio de un buque de carga de coches en el Mar del Norte. Los países del Mediterráneo en llamas. Al menos 44 muertos, pueblos enteros evacuados y miles de hectáreas calcinadas, especialmente en el Mediterráneo. Se está cebando lo que llaman cambio climático con el Mediterráneo, incluso con temperaturas superiores a lugares como Egipto, ¿no? Se reportó en la semana pasada cerca de 48 grados en Grecia, ¿no? Son cosas realmente que nunca, yo no recuerdo haber conocido, ¿no? Volcanes. El volcán Ubinas en Perú registra primeras explosiones y el gobierno prevé declarar emergencia. Una nube de ceniza de 3 kilómetros, la nueva explosión del volcán Ubinas que pone en alerta a Perú. Perú de nuevo, fijaros, es impresionante. Perú está en una zona realmente peligrosa. Luego veremos también que habla del Niño también. Alud. 4 personas muertas deja una luz provocado por las lluvias al occidente de Venezuela. Deslizamiento de tierra. Al menos un muerto y 7 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en China. Tifón. 30.000 evacuados en el norte de Vietnam por el tifón Talim. Fijaros, hay mucha variedad de desastres, pero muchísima. Y muchos relacionados con el medio ambiente. China se prepara para la posible llegada del supertifón, ya no tifón, sino supertifón Doksuri, que causó 36 muertes en Filipinas. 26 muertos por el naufragio de un ferry durante un tifón en Filipinas, de nuevo. Avalancha. Sube a 20 la cifra de muertos por la avalancha en un pueblo del centro de Colombia. Terremoto. Autoridades turcas empezarán a preparar Estambul para un posible terremoto devastador. Fijaros cómo ya hay previsiones de grandes terremotos, ¿no? Y aquí vamos a ver algo especial que nos dice esta noticia. Dice, el experto indicó que la probabilidad de que se produzca un sismo de este tipo antes de 2030 es aproximadamente del 50%.
Muy interesante el hecho, ¿no?, de que ponga como límite 2030, sabiendo todo el tema de la Agenda 2030 y, bueno, y de la aparición del falso Mesías, ¿no? Como tienen que pasar cosas realmente impresionantes, terremotos nunca vistos, pues parece ser que así lo vamos a ver. Granizo, fijaros en el tamaño. Un violento temporal de granizo y vientos de más de 140 km/h deja 110 heridos y múltiples daños en Italia. Estamos en Europa otra vez, Mediterráneo. Temporal, al menos un muerto y numerosos heridos por un temporal en Suiza también, un lugar, bueno, más al norte de Europa. Una violenta tormenta deja 2 muertos en el norte de Italia e importantes daños en Milán. Al menos 7 muertos por caída de árboles durante una tormenta en la República Rusa de Mari El. Cambio climático. Bueno, ahora damos paso ya a la última parte que va específicamente el cambio climático. Bueno, casi todo lo que hemos visto de alguna manera iba por ahí. Sí, quizás hay cosas de naufragios, de accidentes que, bueno, quizás no sean algo directo del cambio climático, pero como nos están diciendo, todo indirectamente, directa o indirectamente, es del cambio climático. Las noticias que hemos visto son del último mes y medio aproximadamente, pero realmente vemos una cantidad de desgracias en el mundo entero, bueno, un gran número de desgracias. Esto es normal, siempre fue así. Bueno, hay opiniones, pero creo que se está viendo que las cosas, todo se está acrecentando. Sin duda, todos lo estamos viviendo. Vamos a ir con el tema del cambio climático. ¿Qué dice la ONU? Dice, 80 millones de personas más podrían sufrir hambruna a mediados de este siglo por el cambio climático. Dice 80 millones más a mediados de este siglo. Bueno, los que conocemos las profecías, los que conocemos cuándo retorna Jesús, de aquí a 8 años aproximadamente, y que él ya dijo que habrá hambrunas, esto va a ser mucho antes y va a afectar a muchísimas más que 80 millones. Realmente aquí se quedan cortos. La ONU declara el inicio del Niño y advierte sobre la llegada del año más cálido jamás registrado. Bueno, claro, sabemos que los registros son bastante recientes, son prácticamente de mediados del siglo pasado, y inclusive al inicio de cuando empezó a haber registros, bueno, habría en algún que otro lugar. Ahora, obviamente, ahora sí hay más registro, pero bueno, sabemos que es muy manipulable este tema del año más cálido de la historia, bueno, sabemos que hay mucho juego también con esto, pero hay algo que sí que todos estamos viendo y lo comentábamos en las noticias anteriores. En zonas de Europa se están registrando unas temperaturas que a veces, por lo menos la gente, inclusive la gente mayor, jamás nadie lo recuerda. Si hubo, que puede ser hace un tiempo, mucho tiempo atrás, donde no hay registros, es justamente eso. Al respecto del niño, creo que es importante tener un poco en la cabeza la importancia de este fenómeno. O sea, es un fenómeno que afecta al Océano Pacífico, que es un calentamiento brutal de las aguas del este del Pacífico, o sea, del oeste de América Central y América del Sur, que como consecuencia tienen todas las noticias que hemos visto también antes, porque ataca a Perú especialmente, ataca a todo el Ecuador, toda la América Central, ataca a Brasil, y se tienen registros históricos de gente de antes que observaba y decía que incluso podía afectar en lugares más lejanos, incluso Asia, África, el norte de África, ¿no? O, bueno, en el caso del Pacífico, al oeste del Pacífico, tenemos el este asiático, el sureste asiático, o sea que es uno de los fenómenos que más influye en el clima del mundo, ¿no? Y si nosotros lo investigamos un poco, veréis que es una zona muy grande del Pacífico caliente, que lo que hace es calentar el aire, y el aire lo que hace es luego generar unas convecciones, frena aires fríos de los vientos elíseos y se queda allí, y se queda estacionado, a veces años, ¿no? Entonces ahora los registros que se tienen de los diferentes niños fuertes parece ser que se daban cada 50 años y ahora hay como una especie de previsión de que se van acortando. De hecho, este se considera un niño fuerte, el anterior fue hace 9 años y el otro hace 13, 14, 15 años. O sea que los niños fuertes sí que se están acumulando. De hecho, es normal porque es lo que realmente es como un motor de la temperatura del agua, de la temperatura del aire, ¿no? Sí, sí, como tú dices, antes era cada 50 años, ahora yo de que tengo memoria en mis casi 50 años ya me parece como que es cosa de cada año, porque desde que soy adolescente lo vengo oyendo, el niño, el niño, el niño.
Otro que va por la misma tónica. La Tierra vive el día más caluroso de la historia mientras aumentan las temperaturas globales. Bueno, el día más caluroso. Obviamente, suponemos que desde que hay registros. Hay algo que sí quizás podemos ver en todas estas noticias que se están viendo y bueno, las que se publican cotidianamente. Uno dice, bueno, se utiliza un lenguaje muy catastrofista, muy alarmista, muy exagerado, si se quiere, ¿no? Hay como una manipulación del lenguaje, lo que es la ingeniería social, ¿no? Para generar miedo, generar terror, generar, bueno, un impacto muy fuerte en la sensación, digamos, en los sentimientos, en las emociones de las personas. Y eso es cierto, digamos. Lo que pasa es que lo que nosotros ya sabemos es que la manipulación es total. Ya sabemos cómo inclusive el medio ambiente, la tierra, el clima se está manipulando. Y por supuesto que las noticias también se manipulan y el lenguaje se manipula. Entonces, hay algo que una cosa no quita la otra. No podemos decir, bueno, no, estos solo son los titulares que los hacen de esta manera para querer meternos miedo, pero siempre todo sigue igual. Sí, nos quieren meter miedo, eso es cierto. Y se buscan las palabras más alarmistas, más terroríficas que pueda haber. Y vamos a seguir viendo algunas más. Pero también es cierto que los desastres, digamos, la extremidad del clima, ya sea de fríos, de calor o de frío, de desastres naturales, de cataclismos, va en aumento. Y no solo con la cuestión medioambiental, sino las situaciones políticas, sociales. Es decir, se está llevando un punto, digamos, si se quiere, de no retorno. Y vamos a ver algo en el estilo ahora. La ONU advierte sobre el cambio climático. Está fuera de control. Aquí lo que decíamos. Dice, está fuera de control. Bueno, también nos podemos preguntar, bueno, si está fuera de control, ¿de qué vale tomar medidas, hacer políticas, exigirnos los enormes esfuerzos y sacrificios económicos con lo que es la transición ecológica, que son trillones de dólares? Si ya está fuera de control, pues ya no hay nada que hacer. Pues, como dice la Biblia, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, aquí vemos un poco esas ganas, esa intención de generar, bueno, ciertos estados, ¿no?, de sensaciones con los titulares. Porque si ellos, obviamente, que intentan solucionar las cosas es porque totalmente fuera de control, según ellos, no está del todo. Pero nos dan estos titulares. Vamos a ver qué dice Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Tras una semana en la que la temperatura media global ha alcanzado su máximo histórico registrado, con 17 grados Celsius, meteorólogos y expertos en cambio climático han advertido de las consecuencias. Por su parte, Guterres ha declarado que es una muestra de que el cambio climático está fuera de control. Si persistimos en retrasar las medidas clave que son necesarias, creo que estamos entrando en una situación catastrófica, según ha informado en la cuenta Noticias ONU en Twitter. Entonces, aquí ¿cuál es el tema? Si persistimos en retrasar las medidas que son claves, esto ya sí, llegamos a un punto de no retorno, una situación catastrófica y ya no va a haber control. Ahora, uno ve que por el otro lado, y especialmente de que comenzó el conflicto con Rusia, especialmente por la cuestión en Ucrania, sí, los países en Europa han vuelto a quemar carbón, están todas esas políticas aparentemente, y digo aparentemente ecológicas, también se están retrasando. Porque claro, la energía es la energía, necesitamos energía, los políticos quieren que la gente los vote y están en un dilema muy complicado. Con lo cual, pero por el otro lado, Naciones Unidas insiste en que esto no puede seguir así, que no se pueden retrasar las medidas por más que cueste lo que cueste, y especialmente a la población, porque pensemos que toda esa transición ecológica que se quiere hacer, ¿eso de dónde sale? Todo ese dinero que se necesita, que es un dinero como nunca, digamos, un gasto como nunca en la historia de la humanidad se ha gastado, pues saldrá de los contribuyentes, de los que trabajamos, por supuesto. Entonces, bueno, el tema es decir, no hay otro planeta, hay que hacer los sacrificios que hagan falta. Y los políticos tienen que estar, digamos, en primera línea, exigiendo a la población y convenciéndonos o persuadiéndonos de que es necesario hacerlo. Aquí vemos un poco más lo que decía en Twitter Antonio Guterres. Aquí seguimos. Y por último, la declaración de El Niño por parte de la
de la organización es la señal para que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas para limitar las repercusiones en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestras economías. Explica Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. Ya hay todo tipo de organizaciones supranacionales que son las que, bueno, según ellos nos van a poder ayudar o salvar y van a poder salvar este planeta, es lo que nos están diciendo. Y los gobiernos tienen que empezar a entregar el poder y la autoridad a estas grandes organizaciones que obviamente el pueblo no las ha elegido. La propagación de virus potencialmente mortales en Europa será una realidad por el cambio climático. Y vemos otra vez el tema de los mosquitos. Sí, ya nos están diciendo que esas enfermedades típicas de países llamados del tercer mundo, de países tropicales, como malaria, dengue y todo ese tipo de virus, pues pronto, o por lo menos es lo que tratan de insinuar, pronto también en el primer mundo estarán. Alerta, julio fue el mes más caluroso desde que se tienen registros mundiales. Otra vez este tipo de noticias y de titulares. La era del calentamiento global ha terminado. Empieza la era de la ebullición global, dice la ONU. Hace poco nos decían que ya no debemos hablar de cambio climático, sino de emergencia climática. Bueno, ahora ya tampoco es calentamiento. Ahora hay que pasar al otro nivel, que es ebullición. ¿Cuál será el próximo? Evaporación, bueno, ya veremos. Dice, la era del calentamiento global ha terminado, ha llegado la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de beneficios de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Esto dice Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas. Y vemos un poco también este tipo de lenguaje. El aire es irrespirable. Bueno, realmente es irrespirable, el calor es realmente insoportable, pero es verdad que cada vez va llevando más a este punto. Pero, por eso digo, y lo que decimos, se está manipulando el clima, la Tierra, para generar estados de catástrofe muy grandes y al mismo tiempo también el lenguaje y los titulares van en una tónica totalmente catastrofista y alarmista, ¿no? Para generar lo que se quiere generar. Y saben que funciona. Esto es ingeniería social en el más alto nivel. Aquí tenemos un poco más de lo que dice Antonio Guterres. Telegramas del Papa. Vamos a Vatican News. Proteger responsablemente la creación. Y el Papa, otro, y el que más insiste en que hay que hacer políticas y hay que hacer leyes que protejan, ¿qué? La tierra, la creación. El Santo Padre ha enviado un telegrama a los presidentes de la Conferencia Episcopal de Grecia y de Italia, Monseñor Petros Stefanou y el cardenal Matteo Maria Zuppi, respectivamente. Traslada su cercanía a todas las víctimas de los fenómenos climáticos extremos, incendios y tormentas que acechan Grecia e Italia. Ciudad del Vaticano. Profundamente preocupado por la amenaza a la vida y los daños causados por los incendios forestales generalizados en diversas partes de Grecia y más allá, como consecuencia de la actual ola de calor que aflige a varios países de Europa. El Papa Francisco ha expresado su desasosiego por los pueblos afectados por los incendios y las tormentas en los telegramas que ha enviado a los episcopados de Italia y Grecia. En ambos manifiesta su afectuosa cercanía y subraya la necesidad de realizar esfuerzos valientes y clarividentes para afrontar el desafío del cambio climático. No solo esfuerzos valientes, lo que decíamos, se nos está exigiendo a la población grandes sacrificios, pero también clarividentes. Aquí ya se necesita como una voz profética. Un llamamiento a la acción. En su mensaje reconoce y reza de manera particular para que Dios Todopoderoso bendiga los esfuerzos de los bomberos, el personal de emergencia y a todos quienes han prestado socorro. A todos ellos y a las víctimas les consuela y les envía su bendición. Su santidad invoca al Señor por intercesión de la Virgen María. Sí, invoca al Señor por intercesión ¿de quién? ¿A Dios por medio de Jesucristo? No, a Dios por medio de la Virgen María. Claro, el Señor aquí debe ser Jesús, según él. ¿Y qué dice? Consuelo para todos los que sufren las consecuencias de tan graves catástrofes. Es decir, la población y los sufrientes encomendados ¿a quién? ¿A Dios? ¿A Jesucristo? ¿Al Espíritu Santo? No, a la Virgen María.
Además, el sucesor de Pedro espera que los riesgos que corre nuestra casa común, exacerbados por la actual crisis climática, impulsen a todas las personas a renovar sus esfuerzos para cuidar el don de la creación, por el bien de las generaciones futuras, como ha declarado en sus telegramas. Es decir, aquí se nos hace una y otra vez desde la ONU, especialmente desde estos organismos, digamos, supranacionales, sea la ONU, sea la OMS y en este caso, bueno, la Iglesia Católica, a tener valor para hacer esfuerzos grandes para cuidar el don de la creación por el bien de las generaciones futuras. Hacía poco me enviaron un vídeo donde salían, digamos, era como una publicidad, donde salían ancianos hablando, diciendo, yo ya he vivido demasiado, yo ya he sido feliz, hay que dar paso a las generaciones futuras. ¿Una qué? ¿Llamamiento a la eutanasia de las personas mayores? Bueno, grandes esfuerzos, sacrificios, eso es lo que nos están pidiendo. Y el Papa a la cabeza. Blinken, la guerra nuclear no es peor que el cambio climático. Dice, el cambio climático representa un desafío existencial para todos nosotros, sostiene el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario general de Estados Unidos, la persona, digamos, fuerte a nivel exterior del gobierno norteamericano. ¿Y qué nos dice? La guerra nuclear no es peor que el cambio climático. Claro, por ahí recordamos haber visto esas escenas de explosiones nucleares y uno dice, bueno, ¿qué puede ser peor que eso? Bueno, el cambio climático. Según ellos, lo que está pasando, el cambio climático es peor. Bueno, que dice, no es peor. ¿Por qué? Porque lo están llevando al punto donde es el mayor de los riesgos. Así que hay que actuar. Bueno, llegamos a la conclusión ya de esta conferencia, esta primera conferencia, hay más partes, y hemos visto una cantidad de catástrofes, de desgracias, realmente en este último mes y medio, impresionante, una cantidad de víctimas, de heridos, bueno, tremendo, donde como cada vez que pasa el tiempo, esto aumenta. Y vamos a ver una cita para concluir sobre lo que nos dice Ellen White en eventos de los últimos días. Antes me gustaría notar que siempre que hablamos de cambio climático tenemos que recordar que todo esto está dirigido al tema de la ley dominical. Toda esta unión de todo el mundo, basada también en un ecumenismo religioso, está dirigiéndose a hacer de esto, del cambio climático, del ambiente, una religión que afecta a todos y que tiene, como habéis visto, que ha hecho referencia a la creación, un día de reposo, ¿no? Pues todo esto es importante que tengamos siempre en la cabeza que cuando hablamos de cambio climático aquí en este ministerio, cuando estamos presentando es porque realmente están dirigiéndonos a unas preparaciones de leyes en referencia a la ley dominical. Y ahora vamos a ir con la cita de Ellen White. Sabemos, Ellen White, la profetisa del Señor, ella falleció ya en 1915 a los 87 años, pero nos ha dejado una cantidad de material inspirado realmente imprescindible para el tiempo de hoy. Y esto está en este libro recopilatorio que es Eventos de los Últimos Días. Es una cita de 1904, ya en la parte final de su vida. Y dice, la transgresión casi ha llegado a su límite. Pensemos, en el tiempo de Job, hace más de 100 años. ¿Qué diría ahora? Ahora sí está llegando realmente al límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros, que sabemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Dice que pronto habrá un gran terror. ¿Saben? Jesús también lo dijo. En el Evangelio de Lucas dice que habrá terror en las gentes. ¿Y por qué? Dice por el sonido del mar, por las catástrofes y por supuesto, porque también lo que decíamos, se intenta llevarlo eso, aparte de las cosas tremendas que están pasando, es decir, darnos titulares en los periódicos, en las televisiones y generar también, potenciarlo tremendamente a base de la información y de la forma en que se nos da la información. Todo va ligado, manejan en todos los sentidos para llevar el mundo a este terror. ¿Por qué? Porque sociedades aterrorizadas, es mucho más fácil de controlar y llevarlos, digamos, al redil o para hacerlos pasar por el aro que se los quiera hacer pasar. Pero aquí dice, debiéramos estar preparándonos
para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Y si uno dice, si estamos viendo todo lo que está pasando, cómo esto está acrecentándose, los desastres, el ambiente de guerra, las situaciones sociales, la violencia, todas las cosas, ¿por qué vendrá como una sorpresa? Recuerdo un dicho popular, por lo menos en mi país se dice, y en muchísimos otros, que cuando el río suena, agua lleva. Y quizás los que hemos conocido ríos de montaña y ver crecidas, sabemos que esto es realmente literal. Que empiezas a ver señales en el río, ruidos, espuma que viene, cosas, y se empieza a ver que se viene, en Argentina llamamos la punta. De pronto viene la crecida, viene de golpe. Claro, cuando uno lo conoce, cuando uno ve estas señales, sabe que se viene la creciente y se pone, bueno, se prepara y se pone a resguardo. Pero ¿qué pasa si uno ve todas estas cosas y dice, no, esto no es nada, esto siempre ha sido así? Porque esto es lo que oímos también de mucha gente. Por un lado, se está generando un estado de alarma, de catástrofe tremenda, inclusive hasta cierto punto exagerada para paralizar a la gente y poderla controlar más fácil. Pero por otro lado también hay reacción de parte de la sociedad que dice, no, esto siempre ha sido así. Entonces, lo que no debería tomarnos por sorpresa, o al mundo no debería tomarnos por sorpresa porque estamos viendo lo que va a pasar, lo que ya está sucediendo, pues se va a dar. De tanto negar de que esto no es así, pues vendrá como una sorpresa. Recuerdo que también el lenguaje habla de que cuando, inclusive a los adventistas que están queriendo negar todo esto que está pasando, a los adventistas que conocen la profecía, que dicen, bueno, esto siempre ha sido igual, como dice la Biblia, que habrá burladores que dicen, ¿dónde están las señales, las promesas de su advenimiento? Desde que nuestros padres durmieron, las cosas siempre han sido así, desde el principio de la creación. ¿No? Como, bueno, siempre ha habido guerras, siempre ha habido desastres, esto no es más que lo mismo, solo ahora es que ahora hay más información. ¿Es realmente así? Sí, hay más información, pero ¿es realmente así? ¿De que no están pasando más desgracias? Entonces, dice que la gente, cuando los adventistas viene ya todo esto, se desata sobre el mundo como una sorpresa abrumadora, los adventistas dicen, sabíamos que esto iba a pasar, pero no pensábamos que vendría tan rápido. Y la gente le dirá, ¿vosotros sabías y no nos avisasteis? Entonces vemos que porque algunos que saben no lo dicen, que porque otros que ven no lo quieren ver, pero de una u de otra manera esto vendrá como una sorpresa. No debería ser, pero así va a ser. Y nosotros, los que sabemos la verdad, estamos preparándonos como toca, estamos haciendo realmente el trabajo que debemos hacer. Sí, no solo intentar cuidar nuestra salud, santificar nuestro carácter, sino poner todo para dar el mensaje y luego ya lo otro vendrá. Esto es lo que nos dice el lenguaje y esto es lo que debemos hacer, anunciar al mundo que estas cosas pasarán, que esto solo son las señales del pronto retorno de Jesucristo. Pero antes tienen que venir desgracia. Y sabemos que también el lado oscuro, el mismo Satanás que provoca todo esto, él también intentará dar un remedio, una solución, porque primero va a venir él. Primero el papado tendrá que dar lo que Ángel nos decía, el remedio al mundo, esa ley dominical, esas leyes que abarcarán todos los aspectos de la vida, inclusive para el medio ambiente, para solucionar esto. ¿Lo harán? Pues quizás en un breve tiempo parecerá que sí, pero luego todo irá a peor. ¿Por qué? Porque el mundo, la transgresión llegará al límite y Dios, la paciencia de Dios, la copa que Dios tiene de su paciencia se rebasará y Dios actuará. Así que, hermanos, y los que quizás todavía no creen en Dios o se cuestionan estas cosas, miremos, abramos los ojos con lo que está pasando, porque esto se nos está viniendo y quedan pocos años y pronto vendrá, como dice la cita, sorpresa abrumadora. Dice el proverbio que el avisado ve venir el mal y se esconde, pues el que no lo ve venir, el que no está avisado, pues se lleva el golpe. Que no seamos nosotros. Aquí tenemos ya la página web donde se puede encontrar todo el material sobre todas estas cosas y especialmente lo más importante, las cuestiones proféticas de lo que va a pasar.
¿Para qué? Para poner nuestra vida en consonancia con el Señor y poder conseguir lo que sí realmente el ser humano, para lo que el ser humano fue creado, para vivir eternamente junto a Dios. Estamos muy agradecidos con todas las donaciones, con todas las oraciones, pero también con todo el esfuerzo que la gente está haciendo en donar, digamos, las bendiciones que Dios, materiales que Dios les está otorgando para que esta obra pueda seguir llevándose a cabo. Hermanos, que Dios los bendiga mucho, preparémonos, el Señor viene. Maranata 2031.